y mantienen prendido el generador, que es un bicho que hace un ruido, pero terrible. O sea, entonces lo sacan a la calle, cogen el Ah, generador, que es grandote, lo sacan a la calle y le amarran al árbol con unas cadenas y unos candados. creo que eres muy generoso con tu vecino cuando tratas de comprender su maldito proceder, adjudicándole una dolencia psicológica. O sea, no, no, no. Yo diría directamente que tu vecino es un troglodita. Es un poco esa cultura que yo le llamo la cultura de la Ford 150, ¿no? Pues 30 me compré la Ford 150 y que se joda el resto, ¿no? Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, Martín, vi que estabas peleándote con tus vecinos porque te pusieron el generador de electricidad en la oreja. ¿Cómo es eso? Bueno, así como que haya sido en la oreja, no, pero da lo mismo, Roberto. Es a 20 metros al frente de mi departamento donde duermo. Hay un laboratorio, yo no sé el laboratorio de qué es, no la tengo muy claro. Y resulta que ahí en el laboratorio quieren trabajar toda la noche, incluso en días como estos en que según los horarios tenemos luz hasta las 8 de la noche, pero ellos dicen que tienen que seguir trabajando y mantienen prendido el generador, que es un bicho que hace un ruido, pero terrible. O sea, entonces lo sacan a la calle, cogen el Ah, generador, que es grandote, lo sacan a la calle y le amarran al árbol con unas cadenas y unos candados. O sea, como tienen miedo de que se les roben el, el generador, lo amarran al árbol. O sea, si yo tengo un ruido del demonio aquí, ¿cómo será el ruido que siente en el caso de que sientan ruido los árboles, ¿no? no, los Eh, pajaritos que probablemente tienen nido en ese árbol ya no, marcharon. pues no, eso ya caput, en todo caso, caput, porque además echa humo, pues. Los pajaritos no aguantan el humo ese. Eh, y hacen esto, Roberto, cuando podrían meterlo al garage, porque hay un garage. Yo ayer incluso les dije, les ayudo a meter al garage. No lo hacen, porque así se escucharía menos. Menos, Pero ellos escucharían más. claro, pero todos los vecinos escuchan. Yo cuando hago ruido trato de no hacer ruido que joda a los vecinos y prefiero eh, chuparme yo el petardo, ¿no es cierto? Pero aquí afloraron todos los vicios posibles. Cuando les dije, les pregunté por qué lo tienen en la calle a estas horas, porque eran las 10:30 de la noche cuando yo ya fui a preguntarles, oiga, ¿y por qué está en la calle? ¿Por qué está prendido a estas horas? Y me dijeron que no, que tiene que estar ahí, que necesitan, y hasta un joven que estaba ahí me desafió a golpes, me dijo, eh, vámonos a puñetes o una cosa así, que es, no sé, pues la solución para él habrá sido esa, ¿no? Pero Ajá. sí, Oye, pero ¿qué te dijeron? ¿Por qué lo tienen afuera y no adentro? bueno, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Cuando les hice esa pregunta de por qué se habían instalado en el espacio público, porque la calle es un espacio público, la respuesta fue que porque estamos aquí, sí, o sea, porque estamos instalados aquí, entonces toca esto, ¿no? Así de sencillo. Para esta gente, Roberto, ocupar una propiedad que da a la calle, o sea, una casa que da a la calle, les confiere unos derechos ilimitados, infinitos y divinos sobre el uso de la calle, que es el uso del espacio público. Así es como son. Pero no solo eso, Martín, sino que esta gente piensa que puede librarse de su basura, porque el ruido es un Claro. contaminante, es basura, echándosela a sus vecinos para no tener que tragársela a ellos, porque eh,
yo entiendo que la gente use generadores, ¿no es cierto? O sea, necesitamos generadores en estos días de apagones, es elemental. Tenemos que, o sea, necesitamos un cierto nivel de tolerancia para con el ruido de los generadores, es verdad. Pero lo básico sería que alguien que tiene un generador para solucionar el problema de luz eléctrica de su casa, trate de minimizar los efectos ambientales de ese ruido para las demás casas que ni siquiera se ven beneficiadas Obvio. de la energía, ¿no es cierto? Si vas a tener un generador que uno entiende que lo tengas, minimizas sus efectos, ¿no? Claro, has visto que en ciertos bares a las licuadoras les meten en unas cajas como de espuma flex para que no Sí. suenen Ajá. tanto. Es No sé, obvio, algo, ¿no? buscar, sí, una solución, algo. Pero Sí, ya, o sea, mira, ponerlo directamente sobre la vereda, es decir, señores del barrio, me chupan huevo sus necesidades. Yo necesito exactamente. luz y si ustedes no la tienen, se joden. Bueno, esta anécdota, Roberto, nos coloca en el tema que hoy queremos tratar en politizados, que no es un tema tan politizado en el sentido partidista de la palabra, pero bueno, tiene que ver con la polis, ¿no? Que es la, es la convivencia, la ciudad, etcétera. Y es el de los efectos o de los daños, más bien, de los daños no económicos de esta crisis Ujú. energética. Pues sí, porque vi que el economista, eh, ¿cómo se llama? Acosta Burneo, eh, Alberto Acosta. Alberto Acosta Burneo, sí, se me fue. Ya decía que hoy se habían alcanzado los 2.000 millones de pérdidas en el país. Pero bueno, estos son los otros daños, ¿no? Y que son temas de los que no se está hablando mucho, y si se lo hace es muy poco, es muy marginal, ¿no? Me refiero al impacto de los apagones en la salud mental, eh, en la psiquis nuestra, ¿no? En nuestros equilibrios mentales, o de esto de lo que estamos hablando, que es el tema ambiental. El ruido es una afectación ambiental, a eso agrégale el humo del diésel, o de la gasolina, ya sea Esos vapores que tienen las calles, nuestras calles absolutamente intransitables a las horas en las que hay apagón y están prendidas, ¿no? Porque uno dice, hay apagón, me voy a caminar. No, no puedes caminar. No, porque además ponen las chimeneas esas a la calle. Sí, claro. Más adelante vamos a hablar de este tema y ahí tengo unos datitos de unos estudios que se han hecho sobre este tema, pero Roberto, yo quiero pensar, yo quiero creer que este señor que, que estaba hecho cargo del generador al frente de mi casa y que me amenazó con pegarme porque dijo, si quieres solucionamos esto a puñetes, me dijo así, así. Eh, yo quiero pensar que este pobre hombre, este pobre ciudadano, está con algún trastorno mental, trastorno Ecua- e- psicológico por el estrés de los apagones. Ecuatorianitis aguditis se Eh, llama su trastorno psicológico. Algo así, Roberto. Sí, sí, algo así, lastimosamente. Pero lo que estoy viendo es que con estos apagones, y esto creo que es importante mencionarlo, ¿no? Está apareciendo está surgiendo, se está consolidando una nueva realidad, que nos exige a los ciudadanos, ya sea guayaquileños, quiteños, ambateños, latacungueños, lo que sea, eh, hacer un nuevo pacto social, un pacto entre vecinos, un pacto entre ciudadanos, para un pacto de convivencia, básicamente, Roberto, porque no es normal, esto es, hay que decirlo de forma tajante, no es normal que haya gente que piense que porque tiene un generador, ya se compró el generador, es vacancísimo, es como esos que se compran la moto esa sin silenciador. Eh,
el tipo que se compra el generador no va a pensar, o sea, no va a respetar al vecino que no tuvo la plata para comprarse el generador. Eh, y que, o que es lo suficientemente decente, porque hay otra gente que es lo suficientemente decente para agarrar el generador, meterlo dentro de su patio, de su casa, de lo que sea, y chuparse el ruido con él, ¿no? Y en lugar de mandárselo al resto, hay gente que sí hace eso, pero es la minoría y yo creo que, vuelvo y repito, creo que tenemos que volver a construir un pacto social. Esta es la lección, esta es la sacudida que nos está dando esta crisis Mm. energética. Oye, yo creo que eres muy generoso con tu vecino cuando tratas de comprender su maldito proceder, adjudicándole una dolencia psicológica. O sea, no, no, no. Yo diría directamente que tu vecino es un troglodita. A ver, porque vamos a ver. Hay un problema en este país que, por ejemplo, es muy visible en el tema del tránsito y en nuestro comportamiento en las calles. Eh, es el problema de incomprensión sobre lo público. ¿Qué cosa es lo público? El ecuatoriano promedio no sabe, no contesta. Lo más elemental de lo público es el espacio público. La expresión más elemental de lo público es el espacio público, ¿no es cierto? Que es lo inmediato, es, o sea, sales a la calle y estás en un espacio en el que convives con todos, en el que tienes que aprender a respetar a los demás y donde no puedes hacer la vida imposible a los demás, donde tienes que convivir y que por definición es el espacio de todos, ¿no es cierto? ¿Qué es el espacio público? Es el espacio de todos. El ecuatoriano promedio y el troglodita de su vecino me da la impresión de que es bien promedio, eh, cree que el espacio público no es el espacio de todos, no, el espacio público es el espacio de nadie. Claro, exacto. Y Ellos entonces, piensan que lo que está vacío es lo público. no es de nada, entonces no es de nadie. O sea, ¿de quién es la vereda? De nadie. Entonces, como vos llegas primero, te la tomas, como lo que hacen los pelmazos que se parquean en la vereda, ¿no es cierto? Sobre todo los que no tienen placa porque son funcionarios públicos o mafiosos, o valga la redundancia. No, digo mal, o sea, hay funcionarios que son mafiosos, pero no, no todos los funcionarios son mafiosos, no. Pero los que tienen un carro con el que se parquean en la vereda, ¿por qué? Porque la vereda está vacía. ¿Y de quién es la vereda? De nadie. Entonces, como yo llegué primero, es mía. Entonces, Sí, es esa absoluta incomprensión de lo público, pensar que lo público que en realidad lo público es lo de todos, pensar que lo público es lo de nadie. Entonces, por lo tanto, es susceptible de ser apropiado por quien llegue primero. Oye, y en realidad digo que esto es absolutamente troglodita, eh, porque es una manera de comportamiento no civilizada, ¿no? En el sentido de civilizada, de vida en la ciudad, de civitas, ¿no? claro. Eh, estaba pensando en, hay un libro clásico muy conocido, más conocido que leído, que es de Robinson Crusoe, ¿no es cierto? Todo el mundo ha oído hablar de Robinson Crusoe, la historia de este aventurero, de este náufrago, perdón, que fue a caer en la isla de Juan Fernández, ¿no? Parece una En isla Chile, en el Pacífico Sur, sí, en Chile, frente a las costas de Chile. Ah, todos los capítulos iniciales de la historia de este náufrago son muy interesantes desde el punto de vista, digamos que te despiertan la curiosidad y te da un cierto morbo saber cómo va a solucionar las cosas de la vida cotidiana. Entonces tienes una serie de, de, de problemas que se plantea Robinson Crusoe para su sobrevivencia inmediata, que son problemas prácticos que soluciona con ingenio. O sea, cómo va a tener agua de manera regular? ¿Cómo va a solucionar el problema de los alimentos? ¿Cómo va a solucionar el problema del techo? ¿Cómo va a conservar ciertos alimentos? Eh, y un montón de problemas, primero los básicos que los soluciona con ingenio y después con más ingenio aún empieza a solucionar ciertas cosas que ya no son básicas con las que podría no vivir,
pero que son ciertas cosas de comodidad, ya ciertos pequeños lujos que se da dentro de su absoluta indigencia en una isla desierta y abandonada, ¿no es cierto? Toda esta primera parte, estos primeros capítulos de Robinson Crusoe tienen esta cosa de que las soluciones a los problemas que se le plantean dependen de su ingenio. Hasta que un día, ya solucionadas todas las cosas básicas, pasea por la playa, bien alimentado, bien dormido, porque ya tiene techo, está contento dentro de lo que cabe. Y paseando por la calle, perdón, por la playa, encuentra huellas de pies humanos sobre la arena. Y eso esa visión, la visión de las huellas de pies humanos, eh, hay un antes y un después en la historia de Robinson Crusoe. Es como si un rayo le cayera sobre la cabeza. Hay alguien aquí, hay un ser humano en esta isla. Y la primera pregunta que se hace, obviamente, ¿es amigo o enemigo? ¿Es un tipo con el que voy a poder llevar o con el que no me voy a poder llevar? Tengo que declararle la guerra. ¿Qué tengo que hacer con este tipo? O sea, cuál es la conducta que tengo que observar a partir de ahora? ¿Me lo voy a encontrar? ¿Y qué hago? ¿Quién es? ¿Habla mi idioma? ¿No habla mi idioma? ¿Come lo que yo como? A lo mejor quiera comerme a mí. O sea, toda la serie de problemas que te plantea la convivencia con el semejante. Es, es ese momento en el que Robinson Crusoe se convierte de una simple historia de aventuras, de problemas que se solucionan con un simple ingenio, que son todos los problemas de la supervivencia que Robinson Crusoe afronta y resuelve con ingenio, se convierte en un tema filosófico y en una novela realmente profunda, que por eso es que después de 5 siglos, 4 siglos ha durado, sigue siendo tan actual, porque te plantea el problema básico de la convivencia y la convivencia no se resuelve con ingenio. La convivencia se resuelve de una manera mucho más elaborada y compleja. Ahora tiene que encontrar a ese ser Claro. humano que también está en la isla y ver cómo se resuelve el tema de la convivencia. ¿Vamos a vivir juntos? ¿No vamos a vivir juntos? ¿Vamos a tener un acuerdo? O sea, ¿qué vamos a hacer para no hacernos la vida imposible el uno al otro? ¿Cómo vamos a convivir? Bueno, esa cosa elemental es lo que el troglodita miserable de tu vecino no se ha planteado, porque para él es una cuestión de ingenio agarrar el generador con una cadena al árbol como si el barrio fuera desierto, como si no hubiera nadie en el barrio. En ese barrio está él, su árbol y su puto generador. Entonces él cree que la vida es así, Ahora, claro. que la vida es una cuestión de ingenio, se las ingenió para poner el generador afuera y no molestarse. Y no se plantea su relación con el resto de personas. Y eso es, o sea, debería leer Robinson Crusoe este pelmazo. Claro, es como dejar las cacas del perro en la calle, ¿no? Sí. Imagínate en la época de Robinson Crusoe que en la playa se hubiera encontrado con generadores. Ahí sí, el man flipaba, flipaba. Pero bueno, vamos a una pausa, Roberto, y luego volvemos a esta conversación. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Bueno, como estaba por decir, creo que, o ya lo dije, pero voy a insistir, esto de los apagones, o sea, esto de los apagones y la serie de molestias que trae, ¿no? Entre estos cochinos generadores, y los digo cochinos porque botan unas humaradas de diésel, primero que es un diésel de pésima calidad, que es el que se produce acá y subsidiado, imagínate. Nos va a obligar a tener un nuevo pacto ciudadano, como decía, ¿no? No, no, Roberto, no podemos seguir pretendiendo que porque tuve la capacidad económica de comprarme uno, tengo el derecho a cagarme en el piano, como tú decías, ¿no? A mí, ¿qué carajo? Incluso yo escribí un tweet en la noche de ayer, en la mitad de esta exaltación, y un conocido y ilustrísimo, porque él pasa por ilustrísimo empresario, me dijo que en lugar de quejarme por la bulla del vecino, debería comprarme unas orejeras. Él creo que quería decir, ¿cómo se llaman estas? Unos
aislantes de sonido, él le dice orejeras, pero bueno, Otro, imagínate eso, otro troglodita, otro una troglodita. bestia. Sí. Sí. Y otros me achacaban No te voy a que preguntar cómo, quién es, porque no te voy a sí, y preguntar. otros me achacaban y bravísimos y me decían que cómo me puedo quejar del ruido cuando el problema es la falta de luz. Sí, yo sé que el problema es la falta de luz, pero son las soluciones a ese problema que tienen que tener algún mínimo de empatía con el ser humano que está al lado, ¿no? Y que Yo, acarrean nuevos problemas de los cuales no podemos sustraerlos, ¿no? O sea, obvio, obvio. Una de las vecinas de ahí, de ese mismo sitio, me decía, es que no alcancé a acabar mi trabajo. Yo le decía, pero nosotros tampoco, pues. Acuérdate, tuvimos que hacer en vivo politizados por precisamente por los apagones, es un sí. petardo, pero no, nosotros no vamos a comprar yo no voy a comprar un generador para hacer los politizados y amarrarle al árbol de aquí afuera, no, pues no, eso es troglodita. Yo creo que este proceso va a ser complicado, va a ser difícil, Roberto, llegar a este acuerdo de convivencia con los generadores y con los otros problemas que surgen de esta cosa. eh, Va a ser complicado porque partimos de una cultura ciudadana muy pobre. Pobre, 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 incipiente. Imagínate, ni siquiera respetamos los pasos cebras, ¿no? Que en un país racional eso es sagrado. El paso cebra aquí. Te estás cruzando el paso cebra o te pitan. O te lanzan el carro directamente. Claro, o aceleran para llegar antes que tú. No, y no decir los buses escolares. Yo aquí veo desde la ventana de mi casa, veo que va el bus escolar para dejar a los niños chiquititos. Y el carro de atrás, vivísimo, ¡ñen! Se mete por la izquierda y les pasa. En los países civilizados, el bus escolar yo creo que es lo más cercano Al a, objeto, a un objeto sagrado, o sea, al santo grial, yo no sé, no rebasas así a un o bus sea, escolar uno que le ve está desde parado dejando lejísimos, niños. claro, uno le ve desde lejos al bus y dice, mejor no voy por ahí. No, aquí le pasan por la izquierda y aceleran, ¿no? Entonces va a ser complicado llegar hasta eso, ¿no? Bueno, ojalá esto mueva todo, ojalá esto mueva que respetemos los pasos cebras, ojalá esto lleve a que no nos pasemos los buses escolares como si fueran carros que están parqueados, mal parqueados, ¿no? Y que poco a poco entendamos de que por andar por tener un generador podemos hacer lo que nos da la gana. Es un poco esa cultura que yo le llamo la cultura de la Ford 150, ¿no? Pues 30 me compré la Ford 150 y que se joda el resto, ¿no? Eh, pero sí, creo que nos falta mucho. Claro, una cosa es tener una Ford 150 y otra cosa es parquearla encima de la vereda. Una cosa es tener un generador y otra cosa es creer que porque lo tienes, tienes el derecho de ponerlo en la calle hasta medianoche, ¿no es cierto? Para que el barrio entero se trague el ruido que vos te evitas tragarte, ¿no es cierto? Y de ahí a votar por un patrón o por un comandante para presidente de la República, solo hay un paso, ¿no es cierto? O sea, empiezas por decirle al que se queja por el ruido que se compre unas orejeras y terminas votando por Mussolini. Obvio, O sea, así, por, así nomás es la por vida. Mussolini, así Eh, es. Sí. Oye, de estas reacciones que me cuentas, a mí me llama mucho la atención esto de las orejeras, esto de gente que no entiende la queja, ¿no? Que no entiende que te estés quejando y seguramente dirán, es un amargado, ese era el epíteto epíteto de origen futbolístico, ¿no? O sea, yo creo que los hinchas del Barcelona, en la época en que el Barcelona era el club de fútbol con más logros internacionales, había jugado una final de la Copa Libertadores, no la había ganado, pero había llegado hasta la final, y era el club de fútbol con más éxitos internacionales en esa época.
los hinchas del Barcelona empezaron a joder a los hinchas de los demás equipos diciendo que son amargados, ¿no? Amargados porque sus equipos no tienen el éxito que el suyo tenía. Pues esta es la misma, más o menos, la misma Los sufridores que dice Correa, ¿no? Sufridores, exactamente, no es amargados, sino sufridores, esa es la palabra que decía Correa, sufridores. Entonces vos te quejas por el ruido, eres un sufridor. Y un sufridor, que es la persona que básicamente ejerce de alguna forma la crítica y por eso es que hace observaciones que incomodan a otros, básicamente es un ciudadano. Ese es un poco la idea de lo que hemos venido a decir en este episodio. A mí de estas reacciones que me cuentas, lo que me llama la atención, Martín, es que ni siquiera estas personas, por ejemplo, este otro troglodita, el troglodita que te dice, cómprese unas orejeras, no se ha detenido a plantearse que hay un problema que tiene que ver con la contaminación, hay un problema que tiene que ver con el ruido y hay un problema que tiene que ver con el elemental concepto del bien común, pues, o sea, vos no tienes un aparato que meta ruido y del que estás sacando provecho para tu casa y lo pones en la vereda para que el ruido se lo traguen los otros. Eso es no plantearse el problema del bien común. Si todos hiciéramos esto, eso mismo, esta ciudad sería invivible. O sea, si todo el mundo pusiera sus generadores en las calles, estas ciudades serían invivibles. Yo digo, si estamos atravesando un problema que ya nos hace la vida muy difícil, que es el tema de los apagones, si la única solución al alcance de la mano para ese problema es una solución contaminante, porque no queda de otra. Sí, ¿a cuál es la solución? Tener un generador. ¿Y qué pasa con el generador? Mete ruido y contamina el aire. Bueno, lo mínimo es minimizar mi propia huella, ¿no es cierto? El propio daño que estoy haciendo a los demás para generar mi solución, la solución de mi problema de electricidad. A mí me parece lo básico. Sí, mira, pero también hay cosas positivas, ¿no? Si bien la inmensa mayoría de comentarios ofensivos, negativos que recibí por mi Twitter, que se solidarizaban sobre todo con mi vecino que amarró el generador en el árbol, ¿Qué tal? hubo algunos que me hicieron pensar que quizás no todo está perdido, ¿no? Hay un usuario de Twitter que se llama Mr. Right Guy, que me decía, The right guy. haciendo honor a su nombre, que me decía que en el barrio donde él vive, eh, que tengo entendido que no es muy lejos de acá, todos los barrios perdón, los edificios de la zona llegaron a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Apagamos los generadores a las 10 de la noche y todos a la camita. Y ya, eso me parece que eso es ciudadano. Eso es civilizado. Porque mira, Roberto, el término de ciudadano, que todos se dan todo el mundo se da por ciudadano, ¿no? Yo soy ciudadano, que ni sé qué. En verdad, el término ciudadano viene de latín civitas, ¿no es cierto? De la Sí, lo que decía, ciudad. sí. La palabra civilización viene de ahí. La gente cuando se agrupa, cuando necesita convivir, crea normas. Esas normas crean la civilización. Nosotros somos, no quiero ni siquiera ponerle el adjetivo que iba a ponerle, ¿no? Pero estamos en un grado tan poco civilizado que eso es inconcebible. Un ciudadano es, como decía, por definición, un ser civilizado, que no hace pues lo que le da la gana. Y obviamente en eso estamos en pañales. Ya puse hasta el ejemplo de la caca del perro, ¿no? O sea, durante años siempre se dejó la caca, se sigue dejando, y cuando comenzaron con lo de las bolsitas, ahora cogen la caca, hay unos civilizadísimos que cogen la caca, le amarran y le dejan ahí mismo en la calle. Ahí estamos, en ese punto de la civilización, estamos de dejar la bolsa de la caca del perro ahí. Entonces, claro, es muy complicado. Y además, con ciudadanos así, como tú decías, se vota por los Mussolinis actuales, ¿no? El ciudadano verdadero
no le manda pues a comprarse orejeras a otro que se queja con fundada razón por el ruido producido por un no ciudadano. Todo esto tiene que ver, como decíamos al principio, con el problema de los daños no económicos de la crisis eléctrica. Y el primero que salta a la vista es este del que hemos estado hablando, y que es el que causa problemas de convivencia, y es el de la contaminación. ¿Por qué? Porque la solución más a la mano para nuestros problemas de apagones es un aparato altamente contaminante, que es el generador. Estoy seguro que la ministra Inés Manzano, que es ministra de Ambiente en realidad, no de Energía, está encargada de energía, pero ella es una persona que ha trabajado en temas de medio ambiente toda su vida. Y esa es su preocupación, y en eso y a eso se ha dedicado. Estoy seguro que ella debe estar planteándose esta contradicción de las políticas públicas, y estoy seguro que no tiene tiempo de resolverlas, porque debe estar hecho una bestia con el tema de los apagones. Los apagones. Bien es cierto que el otro día pudo no desperdiciar 4 horas yendo al juicio político de Mónica Palencia, sí. Pero bueno, estoy seguro que ella de cualquier manera se está planteando este problema de contradicción en las políticas públicas, porque resulta que tenemos un gobierno que está incentivando el uso de generadores para superar esta crisis, de generadores diésel además subsidiado, por si fuera poco, eh, y no se está tomando ninguna medida con respecto a los problemas de contaminación y de convivencia que los problemas de contaminación acarrean. Ahora, yo lo que creo, Martín, es que no debemos esperar que esa solución la tome el gobierno. Yo creo que la pelotita está en la cancha de los ciudadanos, y que el problema es nuestro. O sea, si ya tenemos que usar esos aparatos que son contaminantes, tanto contaminantes de aire como contaminantes de ambiente en general, como productores de ruido, yo creo que debemos, es lo que vos dices, ¿no? Llegar a un pacto ciudadano. Nosotros somos los que debemos tomar las medidas para no hacernos la vida imposible. Nosotros debemos tomar las medidas para procurar el bien común. O sea, por encima de nuestra solución personal, familiar, a nuestro problema de energía. Por lo menos que podemos hacer es aligerar a los demás de esta carga psicológica de los apagones, ¿no? Sin clavarles un aparato que les meta ruido en la oreja. Dijiste que no te habían metido. Y eso está haciendo mucha gente. Yo veo el tema de los generadores instalados en la vereda, ya es casi una solución de cajón en muchos lados, y eso a mí me parece básicamente una conducta anticiudadana. Mira, ya se nos acaba el tiempo, pero hay unas cifras que han salido de los estudios que se han estado haciendo sobre la calidad del aire a propósito de este tema, para que se vea que esto es un problema ambiental bastante jodido. La UTLA, la Universidad de las Américas, hizo un estudio sobre el aire de Quito y encontró que hay un incremento del 43% en monóxido de carbono y un 38% en dióxido de nitrógeno. En el aire de Quito. Nitrógeno. Sí, en Quito, perdón. Sí, y que hay otras sustancias químicas que son malas para la salud, como el hollín, como el polvo, como metales pesados. Todos son perjudiciales para la salud. Esto está produciendo serios problemas respiratorios y cardiovasculares en la población, dice el estudio de la UTLA, lo que subraya la necesidad de buscar alternativas menos contaminantes para la generación de electricidad. El estudio del que te estoy hablando habla sobre esto del uso de generadores a diésel, ¿no? Dice que es una solución rápida, pero altamente tóxica. Y que esto representa en términos generales, un gran problema de salud pública. Sí, y
y de salud mental, ¿no? Salud pública, no solo respiratoria y cardiovascular, sino salud mental, porque el ruido finalmente te afecta a la cabeza, ¿no es cierto? Aparte de que los apagones ya te producen un problema de estrés porque nos alteran la vida y nos impiden llevar adelante nuestras rutinas y hacen imposible que cumplas tu trabajo a tiempo. Es decir, hay un estrés permanente por el tema de los apagones y aparte de eso estamos viviendo en un ambiente contaminado por ruido y contaminado por gases tóxicos. Lo que este troglodita que quiere solucionar, el problema que este troglodita quiere solucionar con unas orejeras, estoy indignado con ese tipo que te manda a comprar orejeras porque te quejas del ruido. El problema que este troglodita quiere solucionar con unas orejeras es un problema de salud pública y el tipo ni lo nota. No, O no, sea, no, no. y el estrés, ya sabemos, produce enfermedades aún más graves, ¿no es cierto? Yo no sé si alguien está midiendo este tipo de efectos que tienen los apagones, Martín. Yo no sé, yo tampoco sé. No he escuchado nada, no he escuchado ningún estudio técnico, estadístico. Puede ser que se lo esté haciendo, pero mira, hay unos datos que no son científicos, que son encuestas. Diario Expreso hizo ayer una pequeña encuesta así sobre este tema. Los resultados son interesantes, aunque repito, no son científicamente estadísticos. Dice el 51.3% dice que está más estresado. El 6.6 dice que se le acabó la vida social. El 14.5 dice rindo menos en el trabajo. Eso es grave. Y luego hay un 27.6% donde yo podría incluirme por el generador que dice no duermo bien, y no dormir bien también es un problema de salud pública. Sí. Ahora, otra causa de desazón que quizás incrementa el estrés es esto de sentir que vivimos en un país incapaz de resolver sus temas más básicos, ¿no? Y que tenemos una clase política casi analfabeta cuya preocupación es medrar y que solo mira por sí mismo y que ni siquiera está preocupado por buscar una solución para estos problemas. Pero claro, esta causa de desazón de la que hablo es una causa de desazón de ciudadanos y no de trogloditas que seguirán votando por los que elegimos. Y trogloditas. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.